Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy tenemos algo muy especial, la increíble historia de cómo un joven pastor llamado David derrotó a un gigante temido por todo el ejército de Israel. La batalla entre David y Goliat es una de las historias más poderosas de la Biblia, llena de lecciones sobre fe, coraje y la importancia de confiar en algo más grande que nosotros mismos. Pero antes de comenzar, les recordamos que se suscriban al canal, compartan este video con sus amigos y dejen un comentario al final para que podamos leer sus opiniones sobre esta historia épica. Vamos a empezar. La historia de David y Goliat tiene lugar en un tiempo muy turbulento para la antigua Israel. Estamos en el periodo en el que el pueblo israelita estaba tratando de consolidarse como una nación bajo un sistema monárquico, con el rey Saúl como el primer rey de Israel. Este era un tiempo de constantes conflictos entre Israel y las naciones vecinas, especialmente los filisteos, quienes representaban una amenaza constante. Los filisteos eran un pueblo marítimo que había llegado a la región costera de Canaán desde el Mediterráneo, posiblemente de la isla de Creta, como sugieren algunos historiadores. Se establecieron en ciudades fortificadas como Gaza, Ascalón y Ecrón. Estos pueblos filisteos eran famosos por su habilidad en la fabricación de armas de hierro, lo que les daba una gran ventaja militar sobre los israelitas, quienes aún dependían principalmente del bronce. Su poderío militar, combinado con su cultura bélica, hizo de los filisteos una amenaza seria y constante para Israel. El enfrentamiento entre Israel y los filisteos que nos lleva a la historia de David y Goliat se llevó a cabo en el valle de Elá, un lugar estratégico porque conectaba las tierras altas israelitas con las planicies costeras controladas por los filisteos. En este valle, los dos ejércitos se encontraban en una especie de punto muerto, con los filisteos desafiando a los israelitas a una batalla singular, una táctica común en la guerra antigua. Esta estrategia evitaba grandes bajas y permitía que un solo duelo decidiera el destino de una batalla entera. Aquí es donde entra en escena Goliat, un guerrero filisteo de gran estatura y fuerza descomunal. Según el relato bíblico, Goliat tenía aproximadamente 3 metros de altura y estaba armado con una lanza enorme, una espada y una armadura de hierro. Era un gigante en todos los sentidos y su mera presencia sembraba el pánico en las filas israelitas. Durante 40 días, Goliat se presentó frente a las líneas de batalla israelitas, desafiando a cualquier soldado a enfrentarlo en un combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, no había un solo israelita que se atreviera a aceptar el desafío, ni siquiera el propio rey Saúl, que era conocido por su estatura y valentía. Es en este momento crítico que aparece David, quien en ese momento no era más que un joven pastor, el menor de los hijos de Jesé. David no había acudido al campo de batalla como guerrero, sino como un mensajero. Su padre lo había enviado para llevar comida a sus hermanos, quienes formaban parte del ejército israelita. Sin embargo, cuando David llegó al campamento y escuchó los gritos desafiantes de Goliat, se indignó profundamente. David no entendía cómo un hombre podía insultar al Dios de Israel de esa manera y salir impune. Lo que era evidente para todos los demás era que ningún humano podía derrotar a Goliat en combate. Sin embargo, David no veía solo a un gigante, sino a un enemigo de Dios, y estaba convencido de que con la ayuda divina cualquiera podría vencerlo. David, lleno de una confianza inquebrantable en Dios, se ofreció a luchar contra Goliat. Al principio nadie lo tomó en serio. El propio rey Saúl le dijo que no tenía ninguna oportunidad, pues David no era un guerrero y además Goliat había sido un luchador desde su juventud. Pero David relató sus experiencias como pastor, cómo había enfrentado y matado leones y osos para proteger a su rebaño. Para David, Goliat no era más que otro enemigo que Dios lo ayudaría a derrotar. Saúl, impresionado por la determinación de David, le permitió enfrentarse a Goliat. Le ofreció su propia armadura, pero David la rechazó, diciendo que no estaba acostumbrado a llevar ese tipo de equipo. En lugar de eso,
tomó su honda, una herramienta que había usado muchas veces para defender a sus ovejas, y recogió 5 piedras lisas del arroyo. Cuando David se acercó a Goliat, el gigante filisteo se burló de él. Vio a un joven sin armadura, sin espada, solo con una honda y algunas piedras. ¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos?, dijo Goliat, menospreciando la apariencia inofensiva de David. Pero David no retrocedió. En lugar de dejarse intimidar, respondió con una declaración poderosa: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Estas palabras son clave para entender la profundidad de la fe de David. No confiaba en su propia habilidad o en la fuerza física, sino en el poder de Dios. Y con esa confianza, David tomó una de sus piedras, la puso en su honda y la lanzó con precisión. La piedra golpeó a Goliat en la frente, penetrando su cráneo, y el gigante cayó al suelo. En cuestión de segundos, lo que parecía una victoria asegurada para los filisteos, se convirtió en una derrota total. David corrió hacia el cuerpo de Goliat, tomó la espada del propio gigante y lo decapitó. Al ver caer a su campeón, los filisteos huyeron aterrorizados, y el ejército israelita los persiguió hasta derrotarlos por completo. La victoria de David no fue solo una victoria militar, fue un momento decisivo en la historia de Israel. Con su fe y valentía, David había demostrado que el poder de Dios podía superar cualquier obstáculo, sin importar cuán imposible pareciera la situación. A partir de este momento, David ganó fama en todo Israel, lo que eventualmente lo llevó a ser ungido como rey después de la caída de Saúl. La historia de David y Goliat sigue siendo relevante hasta el día de hoy, no solo como una narrativa bíblica, sino como una metáfora para la vida. Todos enfrentamos gigantes en nuestras vidas, desafíos que parecen insuperables, obstáculos que nos llenan de miedo o desesperación. Pero esta historia nos recuerda que, con fe, determinación y el valor para enfrentar lo imposible, podemos superar esos gigantes. La fe por encima del miedo. David nos enseña que la fe en algo más grande que nosotros mismos es lo que nos da la verdadera fortaleza. El miedo paraliza, pero la fe nos impulsa a actuar. El valor de lo pequeño. En una sociedad que a menudo valora la fuerza física y el poder externo, David nos recuerda que las herramientas simples, cuando son usadas con fe y precisión, pueden vencer incluso a los enemigos más temibles. El poder de la preparación. David no se enfrentó a Goliat por casualidad. Su vida como pastor lo había preparado para este momento, desarrollando habilidades con la honda y un coraje que pocos tenían. Esta es una lección para que nunca subestimemos las experiencias diarias que nos preparan para desafíos futuros. El triunfo del espíritu sobre la fuerza bruta. Goliat representaba la fuerza bruta y el poder militar, pero fue derrotado por un joven con fe inquebrantable. Esto muestra que, aunque el poder físico es importante, la verdadera fuerza proviene del espíritu y la confianza en lo correcto. La historia de David y Goliat sigue siendo un recordatorio atemporal de que, independientemente de los desafíos que enfrentemos, la fe y la valentía pueden llevarnos a la victoria. Así como David enfrentó a su gigante, todos tenemos el poder de enfrentar nuestros propios gigantes, sean estos miedos, dudas o dificultades personales. Si te ha inspirado esta historia tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal, compartir este video con tus amigos y dejar un comentario aquí abajo. Nos encantaría escuchar tus reflexiones sobre lo que significa enfrentar gigantes en la vida. Hasta la próxima.